Hace unos días se conoció el dato de inflación en Estados Unidos que cayó como agua fría sobre la esperanza que había en el mercado de que la Reserva Federal comenzara a bajar sus tasas de interés pronto. Con intereses altos e incertidumbre, hay otros activos que se vuelven atractivos para invertir. Uno de ellos es el oro, que este año ha cotizado en máximos históricos. Para profundizar, contactamos con Renato Campos, él es analista senior de mercados Hantec Markets. Renato, bienvenido a Directo América. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarnos y tener este espacio para poder conversar de mercados. Y para el análisis también nos va a acompañar en el estudio nuestro periodista económico Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, bienvenido. Un placer estar acá. Bien, vamos a empezar, Renato, con una pregunta y es cómo se explica que el oro no tenga techo y eso a quién beneficia. Bueno, la verdad que principalmente el oro no tiene techo bajo el concepto de que es un instrumento finito. No podemos extraer una mayor cantidad de oro que existe en el mundo hoy en día y por tanto eso es lo que nos invita a tener un escenario alcista en el tiempo, principalmente considerado como uno de los activos refugios predilectos entre inversionistas producto de esto mismo. En donde es un instrumento que en definitiva se ve exento de variaciones de inflación o lo que pueda significar o los contravientos que pueda llegar a tener una economía y por tanto es más bien un instrumento que depende de la oferta y demanda que en el mercado proponga en el día a día o a lo largo del tiempo. Teniendo esto en cuenta, es donde principalmente, como bien te decía, los inversionistas buscan en muchos de los casos frente a escenarios de inestabilidad económica, contradicciones económicas en general en el mundo entero, tensiones geopolíticas como lo que está ocurriendo hoy en día, es lo que viene a marcar la pauta de compra entre inversionistas para que el valor de su dinero o bien sus inversiones no pierdan finalmente un valor en el tiempo y por ello obviamente se transforma en un instrumento que se vuelve muy atractivo hoy en día o como también por supuesto en la historia para cada uno de los inversionistas a nivel mundial. Renato, buenos días. Pero hoy nos encontramos en un escenario distinto, un escenario muy particular, porque si bien el oro no ha estado siguiendo como las tendencias macroeconómicas que normalmente, por ejemplo, pasan cuando la Reserva Federal decía o anticipaba los recortes de las tasas de interés, pero también vemos otros escenarios como en el caso del petróleo, que el viernes lo veíamos, o el fin de semana cuando pasó todo el tema de Irán, el precio del petróleo no se disparó tanto como de pronto se esperaba. En muchas ocasiones, o analistas han dicho que tal vez porque el mercado ya anticipaba esta movida. Entonces, ¿qué está pasando con estos de pronto activos o estos que no están siguiendo de pronto lo que normalmente se sigue en el mercado en estos puntos? Bueno, Juan Pablo, la verdad que en definitiva no es que nos sigan, sino que muchas veces las noticias se transforman en situaciones que van a ser contradictorias y la irracionalidad del mercado también se hace presente. Muchas veces las noticias, las malas noticias se transforman en buenas noticias o las buenas noticias se transforman en malas noticias para los mercados. Y hoy en día, y en particular lo que ha ocurrido durante las últimas 72 horas, sobre todo por el conflicto entre Irán e Israel, que finalmente tienen ciertos atisbos de un incremento en la tensión, pero que no tienen los resultados o no tienen el efecto potencialmente deseado en un comienzo. Un atentado fallido o bien un ataque fallido finalmente determina que el conflicto no tenga los fundamentos necesarios para escalar más allá de lo que lo ha hecho hasta el día de hoy, en donde principalmente o bien donde priman más bien los comentarios, lo que se puede estar diciendo entre las represalias que se puedan adoptar o por supuesto los castigos económicos que también el resto del mundo pueda llegar a tener en la región, sobre la región. Por tanto, ahí es donde bien vemos una primera reacción negativa por el lado o sea, positiva por el lado del petróleo, negativa por el mercado en general, y que posteriormente esto se contrarresta ante un escenario de mayor solidez económica, por ejemplo, a lo visto en Estados Unidos con las ventas minoristas que tienden a entregar un preludio de lo que puede llegar a ser un primer trimestre tal vez positivo o bien con un mayor crecimiento para la primera economía del mundo. Por tanto, ahí es donde se van dando ciertas contraposiciones, en donde no tenemos un ataque que tiene un impacto para poder generar una mayor incidencia sobre los precios del petróleo hoy en día y que esto obviamente pueda ocasionar un riesgo mayor y que, por ende, por supuesto, como bien tú comentabas, Juan Pablo, los precios puedan aumentar en el corto plazo.
Renato, es un tema que tal vez le interesa a muchas de las personas que nos están viendo en este momento. ¿Qué otros activos están o resultan atractivos para la inversión más allá de los que ya conocemos? Bueno, en particular siempre los sectores que van a estar ligados a un conflicto geopolítico son los que resultan más bien atractivos, son más bien oportunidades momentáneas y aquellos, por supuesto, que tengan una visión más de mediano o largo plazo buscan proyectar qué tanta incidencia puede tener este conflicto, cuánto más se puede extender. Ya lo hemos visto, desde octubre del año pasado se extiende finalmente el conflicto entre Irán o Israel, desde que una vez se vuelve obviamente a generar un nuevo recelo entre ambos países o entre ambos estados. En el caso, por ejemplo, de Ucrania y Rusia, un conflicto que se extiende desde el 2022 a la fecha. Son situaciones que manifiestan una mayor demanda, por un lado, de ciertos instrumentos, o bien de ciertos instrumentos, digo yo, en el sentido de que aumentan los armamentos, aumenta el uso de ciertas materias primas para la producción de estos armamentos y por lo cual obviamente uno tiene que ir derivando cuáles son los resultados de esto, que las acciones tal vez que son productoras de armamento bélico puedan tener un mayor rendimiento, que tal vez en el sentido relacionados al petróleo, las compañías extractoras o productores de petróleo también pueden llegar a tener un mejor rendimiento. Son ciertos rendimientos satélites que uno puede ir considerando en base a ciertas condiciones. Más allá de eso, por supuesto, existen otro tipo de instrumentos de tipo refugio que pueden llegar a existir históricamente hablando, como puede llegar a ser el yen o el franco suizo en alguno de estos Sí. aspectos. Particularmente el yen, por supuesto, hay que mirarlo con mucha cautela, porque en definitiva en el mercado de moneda se ha visto como también el rendimiento de las otras economías no ha tenido el mejor efecto, y por tanto ahí es donde se habla o se revisa un debilitamiento importante de la moneda nipona, y que también está expectante a que el Banco Central de Japón, el BOJ, puede intervenir el mercado dentro de pronto, que es lo que especula finalmente, o que los traders vienen especulando durante los últimos días o durante las últimas semanas. Por tanto, ahí es donde se dan movimientos importantes, los cambios de tasas de interés que pueden también ser un atractivo sobre instrumentos como por ejemplo también el Sí. peso colombiano, son algunos de los resultantes del escenario actual.